Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Sígalo con su vista, yo lo voy a ir leyendo lentamente para que entendamos lo que la palabra del Señor dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice el versículo 6? Ayúdenme. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Padre, te pido en esta mañana, Señor, que nos des sabiduría a todos, a mí para explicar tu palabra, Señor, y a mis hermanos, para que toda esta palabra, Señor, quede en sus mentes y en sus corazones. Yo sé que lo vas a hacer en esta mañana, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Hermanos, ser padre es toda una bendición. Amén. Pero muchos hombres no lo miran así. Hay tantos hombres que no les importa la esposa, los hijos, no les importa la familia. Amén. Por eso les digo, ser padre es una bendición. Y qué bueno que a veces nos damos cuenta: ya soy padre, tengo que portarme bien por mis hijos. Y creo que a veces es un pensamiento de los buenos hombres que tienen un buen corazón. Quiero hacer las cosas bien. Yo cuando me casé, sí pensé, dije: hasta aquí se acabó la juventud, se acabó ser amiguero, andar en las fiestas, lo que uno hace cuando uno es joven. Hoy me voy a dedicar a mi esposa y a mis hijos. Y gracias a Dios que Dios dio esa sabiduría para hacerlo. Pero no todos, hermano. Hay gente que no sabe, no sabe valorar a su familia, que no sabe valorar a los hijos. Y bueno, yo creo que todos aquí conocen la palabra, y que bueno, me da mucho gusto. A lo mejor esta predicación no es para ti, a lo mejor es para los del YouTube. Pero ¿saben qué? Es bueno siempre recordar todas estas cosas. Les digo, hay hombres que no. En lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de mirar a hombres que no les importa la familia. Hombres que llegan borrachos, hombres que llegan drogados, hombres que llegan enojados, pegándole a la mujer, pegándole a los hijos. Y les pregunto, ¿ustedes les ha tocado ver algo así? Sí, hay gente que le ha tocado. Es más, dentro de los cristianos hay gente que así era, ¿sí? Así era, ¿sí? Llegaban borrachos, llegaban enojados, llegaban pegándole a la mujer. Eran penqueadores, dicen por allá en El Salvador, ¿verdad? Dicen, eran penqueadores. ¿Cómo se dice en Guatemala? Igual, penqueadores. Igual, bueno, en México eran golpeadores. A mí cuando me dijeron, es que era penqueador, dije, pues, ¿qué es eso? ¿Iba a levantar pencas de maguey o qué? ¿Qué iba a hacer? No, me golpeaba. ¡Wow! ¿Saben qué? Así, y dice Pablo, así éramos muchos de nosotros, ¿sí? Eso es lo importante, que éramos. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos verdaderos padres. Ahora somos verdaderos cristianos. Y ahora estamos dando un buen ejemplo. Amén. Sí, cierto, a veces pasa, sí pasa. Les digo, a mí me ha tocado ver ese tipo de gente, y que a veces no cambian su manera de ser. La gente a veces nos dice: es que los cristianos son unos hipócritas. Es que hasta se lo dicen a ustedes: es que eras un borracho, es que eras un mal hablado, es que eras... Y ¿saben qué? ¿Saben qué debemos decirle? Estás correcto. Tú lo dijiste, era. Ahora soy lavado por la sangre de Cristo Jesús, y dice que soy una nueva persona. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque eso solamente Dios lo puede hacer. Ni la triple o la doble, es doble A, ¿verdad? Ni la doble A, ni los psicólogos a veces logran hacer eso, pero la sangre de Jesús sí logra cambiarnos.
Y yo les digo a los que nos están escuchando en YouTube, ¿sabes qué? Si nada te ha podido ayudar, Jesús te puede ayudar. Y aquí podría pasar a muchos hermanos. Da tu testimonio, hermano, y lo darían. Yo era borracho. Hubo un hermano que me dijo aquí, yo era borracho. ¿Y saben qué, hermanos? Yo no hablaba sino eran 20 palabras malas por una buena, ¿sí? Así éramos. Desafortunadamente sigue habiendo gente de esa manera. Por eso a veces les predicamos el Evangelio a la gente para que cambien su manera de ser. Bueno, dice el título de esta mañana, ¿cómo te van a recordar tus hijos? Lo teníamos por ahí, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Como el penqueador? ¿Como el grosero? ¿Como el enojón? ¿Sí? Y yo les pregunto en esta mañana, porque todavía a veces en las iglesias cristianas tiene 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y todavía sigue siendo penqueador, todavía sigue siendo grosero con la esposa. Amén. ¿Y quién dice háblanos, Señor? Amén. Sí. Sí, todavía seguimos siendo groseros con nuestros hijos. A veces quítate de aquí, no, me estás estorbando, no tengo tiempo para ti. ¿Saben qué? Es malo, es malo. ¿Cómo? El título, ¿cómo te van a recordar tus hijos? ¿Te van a recordar bien? ¿Sí? ¿O te van a recordar que eras un padre amoroso, un padre que los llevabas a Six Flags, ¿sí? Todo el día por ahí, a Disneylandia, a todos lados, y ese era mi papá? Amén. Qué bonito cuando los hijos se llevan un recuerdo así. Y sabes, nunca es tarde para arreglar las cosas, nunca. A veces quizás si no lo hicimos, tomen este consejo. Dice Proverbios por allá, dice que toma el consejo y no lo desprecies, ¿sí? Porque tu vida está en eso, en el consejo, ¿sí? Estaba leyendo este versículo esta semana y me gustó. Dice, toma el consejo y no lo desprecies. Y toda la palabra del Señor es consejo para nosotros, ¿verdad? Así es que les digo, tomen el consejo y no lo desprecies. Ojalá que los recuerden así, con amor, con admiración. No los vayan a recordar como el grosero, el borracho, el drogado, el enojado. Amén, amén. Vamos a aprender en esta mañana, vamos a aprender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y cómo lo seamos. Hay padres así, con esas aptitudes de irresponsables, flojos, borrachos, golpeadores, pero también hay padres que fueron amorosos, que fueron trabajadores, que fueron pacientes, que fueron responsables. Amén. Y ojalá que así empieces a hacer tu vida. Quizás no lo hiciste, pero lo puedes comenzar, ¿sí? Siempre hay un momento para comenzar. Amén. Para que sus hijos el día de mañana los recuerden con amor. Amén. Amén. Qué bueno. Bueno, les voy a dar un pequeño testimonio rápido mío. Hace 10 años mi papá se fue a casa con Dios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se fue de este mundo, ¿verdad? Hace 10 años mi padre se fue con el Señor. ¿Y saben qué? ¿Saben cómo lo recuerdo? ¿Cómo recuerdas a tu padre? ¿Saben cómo lo recuerdo? Como un hombre amoroso, un hombre muy amoroso, un hombre respetuoso, un hombre proveedor, ¿sí? En mi casa nunca faltó comida, en mi casa nunca faltó amor, en mi casa yo nunca vi que mi padre golpeara a mi madre, ¿sí? En mi casa, gracias a Dios, Dios nos dio un buen hombre, pero todo esto lo hace la palabra. Él era un hombre que conocía la palabra. 40 años, sus últimos 40 años estuvo pastoreando una iglesia. Y ahora que lo recuerdo, digo, anoche estaba recordando, estaba terminando esta predicación y yo le decía, Señor, gracias por ese padre que me diste. Ojalá que así nos recuerden a todos nosotros, hermanos, ¿sí? Que nos recuerden como esto, como los hombres amorosos, respetuosos, proveedores. Amén, amén. Yo digo, mi padre fue un hombre bueno, pero también fue un hombre estricto, ¿sí? Un hombre estricto que cuando había que poner disciplina, era un hombre que sabía poner disciplina. Cuando él te hablaba serio, era que la cosa era seria, no andaba jugando. O sea, fue un hombre estricto, muy estricto, pero también fue un hombre muy amoroso. Y ese consejo se lo doy muchas veces a ustedes que tienen niños jóvenes, pequeñitos. Les digo, ¿sabes qué? Sé muy amoroso con ellos.
Pero cuando hay que ser estrictos, hay que ser estrictos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va enderezando al niño, ¿sí? Dice que un árbol que va chueco y no lo enderezas, ¿cómo se queda? Chueco. Tengo un arbolito por ahí que nos daba unas flores hermosas, ahí en la casa de ustedes, un día se los voy a enseñar. Daba flores hermosas, pero le estorbaba una palma que había aquí, y este árbol necesitaba sol, entonces empezó a enchuecar para buscar el sol. Fíjense qué sabia es la naturaleza. Empezó a enchuecarse para buscar el sol, pero no nos dimos cuenta, mi esposa y yo no nos dimos cuenta, y se fue así, porque eso es de poquito en poquito. Así los hijos se van enchuecando. No se enchuecan de un día para otro, se van enchuecando poco a poquito. ¿Y saben qué? Cuando nos dimos cuenta, mi esposa y yo, mira, este árbol se enchuecó, ¿ahora qué hacemos? Le metimos un alambre, le metimos un cable por ahí. ¿Qué creen que pasó? Ya no se enderezó. Se quedó ahí, se quedó chuequito, ¿sí? Pero bueno, sigue dando flores, y eso es bonito. Pero es igualmente con nosotros. Yo les digo, les doy este consejo, papás, sean muy amorosos con sus hijos, pero cuando hay que ser estrictos, ¿sí? Así es que, hijos, obedezcan a sus padres. Ellos, si ustedes son jóvenes y pequeñitos, si son obedientes a sus padres van a ser los padres más amorosos del mundo. Amén. Pero si tú eres necio y no quieres obedecer a tu papá, a la mamá, entonces ahí va a venir la corrección. Te van a quitar ahorita lo que más les duele es la tableta y el celular, ¿verdad? Se las van a quitar. Por un año se los van a quitar. Ay, no sea malo, todos los niños, no sea malo, pastor, un año no. Si a los adultos también les duele dejar el teléfono por ahí, se ven como desesperados cuando el teléfono, nos vemos como desesperados con el teléfono. Yo por mi negocio, no crean que por andar en Facebook, no. Por todo las cosas buenas que se hacen. Les digo, fue un padre, este es mi testimonio, fue un padre muy amoroso, pero muy estricto también, ¿sí? Ese consejo se los dejo. Dice Proverbios, dice, no deseches el consejo, porque en el consejo te va la vida. Amén. Así es que no lo desechen, hermanos, son consejos de la palabra del Señor. Y saben que al final estaba pensando anoche, me hace falta el viejo. Sí, soy 60 años y todavía me hace falta. Así es que, niños, jóvenes, nunca digan, no, yo ya no quiero ver a mi papá, yo no quiero saber nada de él. Al final vas a decir, ese viejo me daba todo lo que yo necesitaba. Hasta me daba de más. En este país, ¿saben qué? Les damos de más a los niños y a los jóvenes. Amén. Así es que, niños y jóvenes, aprovechen a sus papás. Dice la palabra del Señor que honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Aunque fueren viejos, ¿sí? Aunque tus papás sean viejos. Uno los ve como, son bien ignorantes. De hecho, por ahí circula un conocimiento por ahí que dice, cuando somos chiquititos, los vemos como los héroes, ¿sí? A nosotros, él es mi héroe. Hasta los 10 años, 11 años. A los 12, de los 12 en adelante, mi papá es un ignorante, ¿sí? Pero después de los 25, 30 años decimos, el viejo era muy sabio. El viejo era sabio. Amén. Y ahora lo puedo decir, el viejo era sabio. Amén. Y saben, si me gané las correcciones, si me gané los cinturonazos, es porque no me quería dejar enchuecado como aquel árbol, sino me enderezó. Amén. Así es que, niños, díganle a su papá, dame unos cinturonazos para enderezarme. Dice Proverbios, aunque corrijas al niño con vara, ¿qué? No morirá. Amén. Me van a acusar ahí en YouTube de ¿cómo se llama? De cuando abuso, child abuse. No, yo vengo con la Biblia y les digo, miren, la Biblia dice que usa la vara y tu hijo se va a corregir. Pero no la quieras usar a los 18 o 20 años, porque se te quita la vara y te la para atrás, ¿sí? Se corrige de chiquitos. No, ya de grandecitos dice, no saques a... ¿Cómo dice el proverbio aquel? Que no provoques a ira
No es proverbio, es parte de la Biblia. No provoques a ir a tus hijos. Pero si los vas corrigiendo desde chiquitos, se van corrigiendo. Ya después no necesitan nada. Solitos se van a ir creciendo. No se van a ir chuecos como aquel árbol. Así es que, hermanos, sí, seamos eso. Seamos un buen ejemplo para nuestros hijos, para que nos recuerden. ¿Cómo? Nos recuerden bien. Amén. Y te quiero preguntar, ¿cómo recuerdas a tu papá? No me digan. Los que tienen, ámenlos. Aunque hayan sido malos padres, ámenlos. Dios sabe lo que fueron nuestros padres, ¿sí? Y si hicieron cosas malas con ustedes, perdónenlos. Perdónenlos, porque al que no perdona es el que más se enferma. El papá ya se murió hace 30 años y siguen con ese odio. Es que yo odio a mi papá. Yo lo odio. ¿Sabes qué? No, tienes que perdonarlo. El perdón trabaja para sanarte a ti mismo. Así es que si te tocó de esa manera, perdónalo. Hermanos, también sean pacientes con sus hijos. El Señor es bueno, y también pídanle, si no tienen paciencia, dile, Señor, dame paciencia. Es muy triste ¿saben qué? Es muy triste cuando los hijos no supimos tenerles paciencia de pequeños. Y te lo vas a llevar en tu vida y en tu corazón ya cuando ellos crecen. Y yo siempre digo que los niños, trátalos bien, sea amoroso con ellos, porque los niños crecen en un abrir y cerrar de ojos. Yo recuerdo que llegábamos cansados de trabajar y nuestros hijos pequeñitos, los más pequeñitos, nos decían: quiero ir a la tienda, quiero comprar esto para la escuela, me dejaron esto para la escuela, o papá, me prometiste que me ibas a comprar aquel juguetito. Ya se lo había prometido y sí se lo había ganado. A veces llegaba yo tarde, noche a la casa, 9 de la noche. Oye, hijo, pero creo que la tienda está cerrada. No, Walmart la cierran a las 11. A ver si nos da una mochadita Walmart. Y decía, ok, ¿saben qué? Y decía mi esposa: ¿vas a ir? Sí, voy a ir. O a veces muy cansado, y yo iba a la tienda y le compraba lo que ellos necesitaban, y ya yo le decía a ella: ¿sabes qué? Un día van a crecer y ya ni siquiera van a querer andar con nosotros. O llegaba bien cansado y: papá, me prometiste que íbamos a ir al parque. El sábado yo trabajaba los sábados también y domingos en ocasiones, y el sábado llegábamos tarde y nos decían: ustedes nos prometieron que íbamos a ir al parque. Y mi esposa decía: pues estamos cansados, hijos, ustedes nos prometieron. Y yo le decía: sí, vamos a ir, hijos, ahorita déjenme, me doy un baño y nos vamos. ¿Por qué? Porque yo sabía que iban a crecer. ¿Y saben qué? Crecieron y ahora están en sus propias vidas. Ellos ya están en sus vidas, están corrigiendo a sus hijos ahora, ¿sí? Ahora el que les echa a perder los hijos soy yo, soy el abuelo. Entonces el abuelo echa a perder, enderezalo tú. Yo ahorita déjame chocarlo un poquito y tú lo enderezas en la casa. Así es que sean pacientes. Otra palabra: sean pacientes. Recibe el consejo, dice la palabra. Amén. Porque también es muy, muy, muy triste no tener hijos, ¿sí? Y hay una historia aquí en la Biblia que nos recuerda de una persona que no tenía hijo y que era triste lo que él estaba viviendo. Abra su Biblia ahí, Génesis capítulo 15. Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Estamos en Génesis 15. Ese hombre fue Abraham, ya lo supieron, ¿verdad? Ese hombre fue Abraham, no tenía hijo. Y vamos a ver lo que decía el versículo 1, vamos a repetirlo de nuevo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Fíjense cómo nos deja ver quizá un poquito de tristeza, ¿sí? No un poquito, mucho de tristeza. También como nos deja ver a Abraham como desesperación, ¿verdad? Dice: y respondió Abraham: Señor, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Estaba desesperado y triste Abraham. No tengo un hijo. ¿Cómo que me vas a dar? ¿Cómo que voy a ser grande? Será sobremaneramente grande, le está diciendo en el versículo 1, ¿verdad? Y dice, fíjense: siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eleazar. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado hijos, ¿sí?
Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, no tenía hijos y sí, de alguna manera le estaba reclamando a Dios. ¿Cómo me dices que me vas a bendecir si no tengo ni un hijo, nomás tengo este esclavo? ¿Sí? Este esclavo que es el que va a tener que heredar todo lo que yo tengo. Entonces, hermanos, ustedes que tienen sus hijos, ¿sí? disfrútenlos, ámenlos, ténganles paciencia, ténganles amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser parte de su herencia. Aquí Abraham no tenía descendencia, ¿verdad? No tenía hijos. ¿A quién le iba a dejar todo lo que él tenía? Y se lo está diciendo a Dios. ¿A quién le voy a dejar? A este esclavo nacido en mi casa. Versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, he aquí, así será tu descendencia. O sea, no te va a heredar te voy a dar un hijo. Amén. Y luego que dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea que le creyó a Dios, ¿sí? Abraham se llenó de fe, ¿verdad? Y le dijo: bueno, si tú lo has dicho, yo lo creo. ¿Y qué nos dice acerca de Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con el hijo? Tuvo su hijo. Dios cumplió su palabra. Dios siempre va a cumplir su palabra. ¿Saben qué? Entonces Abraham ya se vio completo. Ahora sí tengo mi familia, tengo mi hijo. Y entonces sí pudo ver hecha la profecía que Dios le había dado. Tú serás grande, serás padre de naciones. Entonces tenemos un Dios que todo lo puede, hermanos. Tenemos un Dios poderoso. Que Abraham dice que ya era de ¿cuántos años? 75. Y luego el niño, ¿cuántos años vino? A los 100 años, ¿sí? Cerca de los 100 años vino ya Abraham. Así es que, fíjense, esperó casi 25 años. O sea, tuvo fe. Cuando Dios te da una palabra profética, ¿sabes qué? Créelo. Si el Señor ha dicho: tus hijos van a conocer, me van a conocer a mí y van a andar por el camino, ¿qué va a pasar? Que ellos se va a hacer realidad. Se va a hacer realidad, ¿sí? Que Dios va a tener tanta bendición para ti y para tus hijos. Bueno, ese es un ejemplo muy hermoso que nos da esto de que Dios cumple con su palabra. Abraham pudo tener su hijo y sí, pudo ver todas las bendiciones que venían. Les digo, hay gente que no puede tener hijos y no puede disfrutar de esa bendición. Abraham sí pudo disfrutarla. Amén. Y si eres el caso, diga al Señor: Señor, tú has prometido que yo tendría descendencia. Así que le puedes pedir al Señor, y el Señor es bueno, y Él todo lo que necesitamos, Él nos lo va a dar. Hay un ejemplo de un buen padre que deberíamos aprender de él. Fue un padre con mucha fe, mucha paciencia, amoroso y buen proveedor. Son puntos que quiero que en esta mañana se vayan llevando en su corazón, ¿sí? Y hay otros puntos más que al final les voy a dar 6 puntos bien importantes de un padre, un verdadero padre. Amén. Un padre que ama a sus hijos, un padre que ama a la familia. Yo sé que lo va a hacer. Este ejemplo que vamos a ver está en Lucas capítulo 15. Abra su Biblia al capítulo 15 de Lucas. Nos da este ejemplo, nos da todo lo que debemos de saber como padres. Lucas capítulo 15. Versículos del 11 al 24. Esta enseñanza que está aquí en esta porción de la palabra, dice por ahí parábola del ¿qué? No. Parábola del hijo pródigo. Perdón. Y todos pensamos luego en el hijo pródigo y todo lo que hizo el hijo pródigo. Pero a veces al papá como que lo dejamos ahí olvidado, ¿ah? Y estaba yo pensando y dije, no, el papá tenía muy buenas cosas, muy buenos puntos. Y a veces como que al papá lo hacemos a un lado, ponemos toda nuestra atención en el hijo. Pero hoy vamos a ver, fíjense cómo este hombre nos enseña a eso: tener fe, paciencia, ser amorosos, ser proveedores, ser buenos padres. Amén. ¿Están dispuestos a aprender, padres?
¿Están dispuestos a aprender? Bueno, dice, también dijo un hombre, capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Esta es una historia que muchos lo sabemos, ¿sí? De estos 2 hijos con este padre. Y como les digo, me quiero centrar más en el papá ahora. Me quiero centrar en el papá. Esta historia que nos está contando aquí es el tiempo de Jesús. Está en el tiempo de Jesús, ¿sí? Entonces, esta historia en el tiempo de Jesús, el que un hijo menor se fuera de la casa era algo muy vergonzoso. Todavía, aún en estos días, ¿sí? Cuando un hijo se te va de la casa, es vergonzoso, da vergüenza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sea culpa de él o culpa del padre, da vergüenza, porque te llega la gente y te dice, oye, ¿y tu hijo el menor? Están los grandes, pero el menor. Y a uno como que, ni modo de mentir que se fue a la universidad porque era bien burro. Entonces, aunque no quieras, te da vergüenza. Se fue porque no obedece las reglas de la casa y tuve que correrlo. A veces sí. Ni modo, es duro para un papá decir eso, ¿verdad? Es duro. Imagínense en el tiempo de Jesús, hace 2000 años atrás. La moral era más alta, ¿sí? La espiritualidad era más alta. El conocimiento era una familia judía, ¿sí? El conocimiento de la palabra era alto. Y dice allá en el libro de Deuteronomio y de todos aquellos libros, enseñarás a tus hijos y les enseñarás la palabra y tus hijos los tendrás en sujeción y todo ese tipo de cosas que habla la palabra, ¿va? Entonces imagínense cuando este hijo viene y le dice al papá, quiero mis bienes porque yo me voy de la casa. Fue vergonzoso para el papá. Fue vergonzoso. Pero ¿saben qué? Mas sin embargo este papá, fíjense, dije me quiero concentrar en el papá. Mas sin embargo este papá no le dijo, pues te me largas ya. ¿Así dice la Biblia? No. ¿Qué hizo el papá? Se lo dio. Le dio sus bienes. O sea que el papá le dolió en su corazón todo lo que iba a pasar, todas las habladurías del pueblo, porque eran pueblos pequeños. Todo lo que iban a hablar le dolió en su corazón. Pero ¿sabes qué? Era un padre que creía en Dios y que ha de haber dicho, yo voy a estar orando por mi hijo y mi hijo un día va a regresar. Le dolió en su corazón, pero le dijo, aquí están las cosas. No le gritó, ¿sí? No le peleó, mucho menos lo maldijo. No dice la palabra, ¿eh? O sea, la palabra dice, ok, agarró las cosas y le dolió en su corazón darle lo que le tocaba de dote. Y el hijo dice que se fue, ¿verdad? Dice, versículo 13, no muchos días después, o sea, se fue el hijo, el papá se quedó con su dolor, se quedó con su vergüenza, se quedó con todo eso. Y como les digo, tenemos que aprender a dejarle las cosas a Dios. Yo veo que este hombre fue un hombre que le dejó las cosas a Dios. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo dice? Perdidamente. ¿Ustedes creen que le dio vergüenza al papá? Se fue a una provincia por ahí y ustedes creen que no, gente venía y decía, ¿sabes qué? Tu hijo anda bien borracho ahí en la provincia aquella. Y dice por ahí, dice que este se metió hasta con prostitutas, con rameras. O sea, eso era lo que andaba haciendo este muchacho, ¿sí? Andaba haciendo de todo tipo de cosas. Dice el versículo 30 por ahí, si lo quieren leer, dice, pero cuando vino su hijo que ha consumido todos tus bienes, ¿con qué dice? Versículo 30. Con rameras ha hecho matar el becerro gordo. O sea que este muchacho sí andaba todo descontrolado. Andaba, yo me imagino, emborrachándose, con rameras, con todo ese tipo de problemas andaba. ¿Y cómo se ha de haber sentido el papá? Triste, sí, avergonzado. Mi hijo el menor, en una sociedad judía donde todo era muy escandaloso,
Pero este hombre no decía nada. Yo creo que este hombre iba a su recámara y se encerraba en su recámara y le pedía al Señor. Él sabía las bendiciones que Dios había prometido para cada uno de ellos. Y tus hijos serán una bendición, ¿sí? Tus hijos serán de bendición. Entonces tenemos que aprender eso, que este hombre era un hombre paciente, era un hombre con mucho amor, ¿sí? Y también un hombre con fe. ¿Por qué? Porque le ha de haber estado pidiendo al Señor: Señor, ayúdame. Dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿quién? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Qué significa apacentar cerdos? Cuidar cerdos, ¿sí? Y si ustedes se imaginan cuando le llegaron los rumores al papá, porque siempre llegan, siempre está por ahí el comunicativo. ¿Sabes qué? A tu hijo se le acabó todo. ¿Cómo se sentiría ese papá? Mal, ¿verdad? Ya se le acabó todo, se lo gastó en borracheras, con las rameras, ¿sí? ¿Sabes qué? Se lo gastó todo. ¿Y sabes qué está trabajando? Está trabajando con cerdos. Para un ciudadano judío, un hombre judío, el estar con cerdos, el trabajar con cerdos, estar cerca de los cerdos, era hasta pecado eso, ¿sí? O sea, era muy vergonzoso. Entonces, este padre, fíjense, tuvo que pasar por todo esto. Tuvo que pasar por todo esto. Era un padre, ¿cómo? Paciente. Y también, ¿cómo? Amoroso. ¿Sí? Porque tenía amor por su hijo. Yo creo que le dolía en su corazón, pero él seguía orando a Dios. Dice el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba al muchacho. O sea, se había terminado todo, quería comer hasta de la comida de los cerdos. Y dice que nadie, ¿qué? Nadie, ni siquiera, porque hasta los cerdos le peleaban. ¿Se han visto cómo son los cerdos? Bravos cuando les quieres quitar comida. No te les acerques cuando quieres comer. Ni los cerdos lo dejaban comer comida. Entonces estaba pasando cosas difíciles este hombre. Versículo 17, y dice: y volviendo en sí, dijo. Fíjense, ¿quién volvió en sí? ¿Qué es volver en sí? Recapacitó, ¿verdad? Dijo: pues ¿qué estoy haciendo aquí? Fíjense. Y volviendo en, dijo un pastor, y volviendo en yes, nosotros decíamos, volviendo en sí: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¡Wow! Era un padre también, ¿qué? Proveedor. Fíjense, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Hasta los trabajadores tenían abundancia de pan. Tenemos que era un padre amoroso, ¿sí? Un padre, ¿qué más? Con fe. Un padre proveedor, ¿verdad? Un padre proveedor, aquí nos lo está enseñando. Era un padre proveedor. Dice: me levantaré, dijo el hijo, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dice, y levantándose, ¿qué dice? El versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Va y vino en el camino. Dice, y cuando estaba, ¿qué? ¿Estaba cerca? ¿Cómo dice la Biblia? Y cuando estaba lejos, estaba yo imaginando esta escena. Dice, cuando estaba lejos el hijo que venía de lejos, dice, ¿lo vio quién? Su padre. Imagínense, de lejos lo miró. ¿Qué significa eso? Que el padre siempre estaba con la fe esperando que a lo lejos apareciera el hijo. Era un hombre de fe. Amén. Él estaba, yo creo que él estaba orando: Señor, tú vas a traer a mi hijo, Padre Santo. Yo sé que tú eres un Dios amoroso, que también le vas a tocar su mente y su corazón. Y sí le tocó la mente, porque dijo, volvió en sí. Amén. Nos está dando otra enseñanza ahí, ¿verdad? Y sabe, yo muchas veces cuando oro por alguno de ustedes, cuando oro por gentes, yo siempre le digo: Señor, toca su mente y su corazón. Cambia su mente, Señor. Tenemos que aprender a orar así por mucha gente. Ustedes, Dios les va a dar la sabiduría cuando dice: Señor,
cámbiale su mente. Y yo lo he hecho por algunos de mis hijos. Sí, cuando oro al Señor. Nosotros como padres siempre estamos orando por nuestros hijos. Yo no sé ustedes. Yo siempre oro. Mi esposa y yo es parte de nuestras oraciones. Todos los días, Señor, cuida a nuestros hijos, pero también toca su mente, toca su corazón, Señor, para que un día te obedezcan totalmente y te busquen totalmente. Entonces, este padre, yo creo que él estaba orando esta oración. Estaba meditando anoche y dije, sí, cierto. Este hombre oraba por la mente del hijo, porque dice, volviendo en sí. ¿Sí? O sea, que Dios le toca, le da una chispa ahí de entendimiento al hijo. Y, pues, ¿qué estoy haciendo aquí en medio de los cerdos? No tengo nada, tengo hambre, no tengo nada. En la casa de mi padre hay abundancia de pan, ¿verdad? Era un hombre proveedor. Y dice, y levantándose vino a su padre cuando aún estaba de lejos. Y dice, ¿lo vio quién? Lo vio su padre. ¿Y qué? Fue movido ¿a qué? A misericordia. Otro buen punto más. Era un hombre ¿qué? Misericordioso. ¿Y qué es ser misericordioso? Bondadoso, compasivo, como dicen por allá. Sí, cierto, era un hombre misericordioso, tenía misericordia. Él no dijo, ya viene aquel vago borracho que anduvo con las rameras, ya no quiero saber nada de él. No, tuvo misericordia de él, ¿sí? Era su hijo además. ¿Y saben qué? Un padre, una madre, damos todo por nuestros hijos. Y sí es cierto. Pareciera como que es algo muy trillado. Quizás los jóvenes digan, nada más es un decir. No, sí damos todo por nuestros hijos. Damos la vida por nuestros hijos. Y dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Nos enseña que era un hombre también con misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué? Y lo besó. Se le olvidó todo lo que le hizo pasar, todas las vergüenzas que le hizo pasar. Se le olvidó. Al papá se le olvidó. Y sí es cierto, o no es cierto, hermanos. Nuestros hijos pueden hacer de todo, pero cuando viene y dice, papi, te quiero mucho, uy, nos dan un beso, ya nos aguadamos. Sí, como los soldaditos de chocolate. Sí, la predicación del pasado domingo sigue hoy. Sí, es cierto. Amamos a nuestros hijos, los amamos. Y por eso, porque los amamos, pedimos a Dios por ellos. Señor, bendícelos, Señor, guárdalos, Señor. Porque a veces los hijos sí se comportan como este hijo. A veces los hijos son así. Bueno, en el caso de este muchacho, bueno, fue un muchacho rebelde, ¿verdad? Y así como fuimos muchos de nosotros, rebeldes, en rebeldía. Y hermanos, no se espanten si les sale un hijo rebelde. Amén. Acuérdense del hijo pródigo. No van a ser, ay, soy el único que sufro en esta tierra. No, ¿saben qué? A veces sale en los hijos, hermanos, hay el rebelde y el bueno, más que el pan, hermanos, que no nos da ningún problema y solitos hacen su tarea, solitos se bañan, solitos todo, y eso es una bendición. ¿Saben qué? No se desesperen con el rebelde, ¿ok? Amén. ¿Cómo los van a recordar sus papás? Sus hijos, perdón. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? A ver, díganme, ¿cómo? ¿Bien o mal? ¿Con amor? Con amor. Que digan como yo, me gané mis cinturonazos. Pero porque me los gané. Sí me los gané. Mi papá, de hecho, él nunca fue estricto, muy estricto, él con la palabra. Él no era de cinturonas, él era de palabra. ¿Y se va a hacer o no se va a hacer? Sí se va a hacer, papá, ok. Mi mamá era de cinturonazo, ella sí era de cinturón. Los cinturonazos me los dio mi mamá. Pero ahora que soy viejo, y sí le digo, mamá, ¿te acuerdas cuando me dabas allá mis cinturonazos? Y dice ella, la madre da risa. Y le digo, pero ¿sabes qué? No tengo nada contra ti, al contrario, te lo agradezco. Mi madre todavía vive 91 años. Y cada que hablo con ella digo, gracias por todo tu trabajo, gracias por todos tus cuidados, gracias hasta por los cinturonazos, porque me ayudaron a no ser grosero, a no ser rebelde. Gracias por ellos. Por eso les digo, a los 60 años decimos, no, la mamá era sabia, el papá era sabio, nos hacen falta los viejos. Así que les digo, levantándose, se movió a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Nos está enseñando este papá, hermanos?
Nos está enseñando, hermanos, hermanos, ¿se me están durmiendo? Es que eso no lo queremos oír, pastor. Queremos seguir siendo queremos seguir siendo amén. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice, ¿saben qué? Ese es un ejemplo muy bueno que nosotros deberíamos de agarrar. Dice el 21, y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, ¿qué? Muerto era, ¿sí? Dice, muerto era y se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? Comenzaron a regocijarse. El papá no le reclamó nada al hijo. Él sabía que era parte de la juventud del papá. Era un papá sabio. Este niño está pasando por problemas. Lo hizo que hubiera dolor en su corazón, pero él tenía fe. Era un hombre que tenía fe. Les voy a dar los 6 puntos que encontré en esta historia que yo creo que nos pueden servir como papás. ¿Los quieren ver, hermanos? ¿Sí? Primeramente, fue un padre amoroso, decíamos. Segundamente, fue un padre misericordioso. Tercero, fue un padre no rencoroso. Nunca le guardó rencor a su hijo. Cuarto, un padre con mucha paciencia. Y les pregunto a ustedes, ¿tienen paciencia, hermanos? Un padre con mucha fe. Y sexto, un buen padre, un padre proveedor. Amén. Aprendimos en esta mañana, estamos aprendiendo. Quiero repetírselos. Era un padre amoroso. Y ustedes díganse, ¿seré amoroso? Pregúntense. No quiero que me den respuestas. Era un padre misericordioso. ¿Serás un padre misericordioso? Y si no lo eres, dile al Señor en esta mañana. Sí, le vas a decir al Señor esta mañana: Señor, dame misericordia, dame amor por mis hijos. ¿Serás un padre rencoroso? Sí, porque hay padres o hay madres que dicen: no, él fue el que me hizo enojar. Él fue el que me hizo enojar y yo no le pido perdón, ni le digo nada, ni es más, ni le hablo. Y si toda la vida no le puedo hablar, no le voy a hablar. Eso es ser un padre o una madre rencorosa. ¿Ustedes creen que Dios ha trabajado en sus corazones? ¿Está trabajando en sus corazones? ¿Sí? Para no guardar rencor. Amoroso, misericordioso, no rencoroso, con mucha paciencia. Amén. Vamos a tener paciencia de hoy en adelante. Hermanos, les dejo mi último consejo: sean pacientes con sus hijos. Ellos van a crecer. Como les decía hace ratito, en un abrir y cerrar de ojos, tus hijos están grandes ya. ¿Sí? Y si no tuviste paciencia para con ellos, ellos te lo van a recriminar un día. Amén, hermano. Hijo, ¿me puedes venir a ayudar con mi carro que tengo este problemita, que hay que cargar algo muy pesado? ¿Te acuerdas de mí? ¿Que no tenías paciencia? ¿Que no tenías tiempo para mí? Busca quien te ayude. Qué feo va a ser eso. Qué feo va a ser eso. Y sí necesitamos de los hijos. Sí necesitamos. El otro día me dijo mi esposa: ayúdame a cambiar esa televisión. Y ahí andaba yo y sufriendo y sudando con una televisión que no podía. Y ayúdame, amor, y levántale acá y levántale y métele el ganchito y que no sé qué. Y en ese momento va llegando mi hijo, el menor. Mide 6 pies y uno por aquí lo conocen. 6 pies uno con 200 libras y hace pesas. Y llegó y dice mi esposa: me salvaste, hijo. Y me dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, chaparrito? 6 pies. Y le digo: no puedo con esa televisión. Ahí yo de puntito. Agarra la televisión. Ahí está, lista. ¿Sí la quieres? ¿O quieres más chuequita? Pero si yo hubiese sido un padre que no le tengo paciencia, cuando me decían: papá, ¿vamos a ir al parque? Sí, hijo, vamos a ir al parque. Yo te lo prometí, vamos a ir. Y si yo le hubiera dicho: no vamos, yo no tengo tiempo. ¿Cómo me hubiera yo sentido con esa televisión que ahí ya tenía media hora y que no puedo, y que las puntitas y que no puedo? ¿Cómo me hubiera sentido? ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que tú no tenías tiempo para mí? Hazlo como puedas. Eso va a ser, eso es feo. Eso es feo.
Por eso los quiero traer a conciencia en esta mañana, hermanos, papás que tienen hijos pequeños. ¿Saben qué? Ámenlos, cuídanlos, ¿sí? Sean pacientes, sean misericordiosos. ¿Y saben qué? Bueno, entran todas esas cosas. Y también era un padre con mucha fe y un padre muy buen proveedor. Amén. Termino con esto. Hermanos, luchemos por ser buenos padres. No es fácil, no es fácil. Ser un buen padre y ser una buena madre no es fácil. Es mucho trabajo. Hermanas, también sean padres. Todos estos puntos aplíquenselo también para ustedes, hermanas. No es Día de las Madres, ¿no? Pero se los vamos a aplicar también. ¿Los apuntaron ahí los 6 puntos? No desprecies el consejo, dice la palabra, ¿sí? Luchemos, no es fácil. Tengo mi cuñada, la más pequeñita de todas de las hermanas de mi esposa, y ella un día nos dijo, ¿sabes qué? Educar a los hijos y estar con los hijos cansa. Tenía 3 niños, 3 niñas, y decía cansa. Y le dijimos, sí, terminas cansado de estar hablando con ellos, educándolos. No comas así, levanta tu cuarto, esto, lo otro. Dijo, termino cansada con esas 3 niñas. Le dije, así son los hijos. Hermanos, sí cansan los niños, pero un día crecen. Amén. Un día van a crecer. Luchemos por ser buenos padres. Último versículo de Deuteronomio 11:19. Buen consejo para los padres. Dice, padres, enseñarás a tus hijos la palabra cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. También es parte de ser padres. Amén. No es a la madre, le está diciendo al padre, ¿sí? Padres, enseñarás a tus hijos la palabra. Amén. Así es que como buenos hijos, como buenos padres cristianos, también es nuestro deber enseñarles la palabra. Amén. Y ya es decisión de ellos. Dice la palabra, instruye ¿qué? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él va a regresar otra vez. O sea, llénate de paciencia, llénate de misericordia. Si tus hijos no te quieren escuchar ahorita, si tus hijos no quieren venir a la iglesia, tú ya los creciste, ok, ya es decisión de ellos. Tú ya hiciste tu trabajo, pero ¿saben qué? Seamos como este padre del hijo pródigo. Seamos pacientes también, seamos pacientes. ¿Y saben qué? Al final el hijo regresó. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Póngase de pie. Seamos pacientes, seamos misericordiosos, seamos amorosos, no seamos rencorosos, seamos con mucha paciencia, seamos hombres de mucha fe y seamos hombres también proveedores que les proveen absolutamente todo a sus hijos. Así es que yo creo que en esta